Vamos a partir de la representación de una función, su representación gráfica, y vamos a considerar un intervalo, el intervalo AB, y el área rayada, esta que está acá, es la que le vamos a llamar integral de Riemann. Vamos a calcular esa área y eso es lo que se va a llamar integral de Riemann en ese intervalo, el intervalo AB. Y lo vamos a simbolizar de esta manera, integral en el intervalo AB de la función f. También se le puede simbolizar como integral en el intervalo AB de la función f de x diferencial de x. Uno de los conceptos que tenemos que definir para llegar a la noción de integral de Riemann es el concepto de partición. Voy a trabajar en el intervalo AB, que es el intervalo donde quiero calcular la integral, es decir, la área de esta región, y voy a llamar partición del conjunto AB a cualquier conjunto de números que tienen la característica de que no se repiten y están ordenados de menor a mayor, y el menor de los elementos de este conjunto coincide con A y el mayor de los elementos coincide con B. Es decir, es un conjunto de valores que están entre A y B. De un determinado intervalo puedo tener infinitas particiones distintas. Y ahora vamos a enumerar algunas. Particiones del intervalo AB podría ser P' con elementos que son A, otro número que podría ser A más B sobre 2 y B. Esto sería una partición, una posible partición del intervalo AB. Podríamos tener otra, por ejemplo, voy a llamar P segunda y sería A, en todas las particiones va a estar A y B, A, B, y podría dividir el intervalo en 4 intervalos, o sea que los otros valores serían A más B sobre 2, A más B sobre 3 cuartos de A más B, y podría ser el otro A más B sobre 4. O sea, acá estoy dividiendo el intervalo en 4 intervalos más pequeños. Esto sería otra partición del conjunto AB. Vamos a pensar en otra. Podría ser A, B y otro valor que sea, por ejemplo, 2A más B sobre 3, es decir, sería un intervalo dividido, el mismo intervalo dividido en 2 intervalos, desde A hasta este valor y de este valor hasta B. Bien, vamos a representar estos intervalos. Esta partición, podría ser representada de esta manera: A, B, y el valor A más B sobre 2 sería el punto medio, o sea, este sería A más B sobre 2. Esta otra partición la podríamos representar como A, B, acá estaría A más B sobre 2, y acá estaría A más B sobre 4, y acá estaría 3A más B sobre 4, 3 cuartos de A más B. Y esta otra partición podríamos decir que es el elemento inicial A, el último es B, y este sería 2 por A más B sobre 3. Esa es otra posible partición. De un mismo intervalo puedo tener infinitas particiones distintas. Y el conjunto de todas las posibles particiones de un intervalo es lo que voy a llamar conjunto de partes de la partición AB. Y lo voy a nombrar así. Todas las particiones integran el conjunto de partes del intervalo AB. Bueno, y dadas dos particiones, voy a decir que una partición es más fina que otra si la segunda está incluida en la primera. Por ejemplo, en este caso, tengo estas dos particiones. Puedo decir que P segunda es una partición más fina que P', porque P' está incluida en la partición esta.
Volviendo a nuestra función al intervalo AB, lo que vamos a hacer es tomar una partición del intervalo AB, una partición P con n elementos, y va a quedar el intervalo AB dividido en varios subintervalos, determinados por la partición que consideré. Entonces cada subintervalo va a tener de extremos un elemento de la partición y el anterior. Así este intervalo sería el intervalo x1, x0, que sería el A. Y lo que vamos a hacer es, para tener el área rayada, vamos a hacer dos sumas de áreas de rectángulos. Por un lado vamos a sumar el área de rectángulos formados por, de base, cada uno de los subintervalos en que quedó dividido el intervalo AB. Y de altura vamos a considerar, por un lado va a quedarnos una suma de valor menor al área que buscamos, porque vamos a tomar la altura de estos rectángulos con el valor mínimo de la función para cada intervalo, subintervalo. Entonces nos va a quedar el área, por ejemplo, de este rectángulo, que va a ser el rectángulo x1 menos x0, y de altura el valor mínimo de la función para este intervalo. Eso con cada uno de los elementos de la partición. Si este sería el x2, vamos a tomar el área de este rectángulo, que va a ser x2 menos x1, y la altura va a ser el valor mínimo de la función en este subintervalo. Así que va a ser esta área. Así para cada uno de los elementos de la partición, y nos va a quedar esta área de rectángulos. Así. O sea, este rectángulo le sumo este, le sumo este, le sumo este, le sumo este, y este sería el intervalo AB. Esta suma de áreas de rectángulos me va a dar un área menor al área que estoy buscando. A su vez, vamos a calcular otra área que va a ser suma de rectángulos con la misma base, pero ahora vamos a considerar el valor máximo de función en cada subintervalo. Si en este intervalo el valor mínimo de función era este, el valor máximo es este, entonces voy a calcular el área del rectángulo mayor, sería este. Hago esto para cada uno de los valores de la partición, y lo que me va a quedar es un área que es la suma de los rectángulos donde considere la altura de los rectángulos el valor máximo de función en cada subintervalo. Está acotada en el intervalo AB, entonces está acotada en cada uno de los subintervalos. Vamos a plantear. Bien. Si la función f está acotada en el intervalo AB, entonces f está acotada en cada uno de los subintervalos, o sea, x sub i menos 1. Y si está acotada en cada uno de los subintervalos, puedo decir que existe un valor que voy a llamar e sub i, porque va a depender de cada uno de los subintervalos. Existe sub i que va a ser igual al extremo inferior de los valores de función en cada subintervalo. Y va a existir otro valor al que le voy a llamar e mayúscula sub i, que va a ser el extremo superior
de los valores de función para cada uno de los subintervalos. A su vez le voy a llamar también S minúscula sub f de la función según la partición P, que es la partición que hice en el intervalo. Esto va a ser la suma de las áreas de cada uno de los rectángulos que determinó la partición. Entonces voy a poner, el área va a ser para la suma inferior, que es la suma de los rectángulos que queda bajo la gráfica, va a ser el extremo inferior de los valores de función multiplicado por el ancho del intervalo. Entonces va a ser E sub i por x sub i menos x sub i menos 1. Esto sería el área de cada uno de los rectángulos y los voy a sumar todas las áreas. O sea que va a ser la sumatoria desde el 1 hasta n de cada una de las áreas de los rectángulos inferiores a la gráfica. Y voy a llamar suma de los valores de función según la partición P a la suma de las áreas de los rectángulos, pero en este caso va a ser los rectángulos que quedan con los valores superiores de la función en cada intervalo. O sea, va a ser los rectángulos cuya área es un área mayor que el área que estoy buscando. Va a ser desde 1 hasta n de las áreas, pero va a ser en este caso E sub i, o sea el valor de función que es extremo superior en cada intervalo, multiplicado por la base de cada uno de esos rectángulos. Si la suma inferior de la función según la partición P es igual a la sumatoria de 1 hasta n de este producto, donde lo que estoy multiplicando es el extremo inferior de los valores de función en ese intervalo, multiplicado por el ancho del intervalo. Y para las sumas superiores es la sumatoria de la misma cantidad de términos, pero lo que estoy multiplicando es el extremo superior de los valores de función en el intervalo, multiplicado por el ancho del intervalo. Entonces puedo afirmar que para cualquier partición se va a cumplir que las sumas inferiores va a ser menor o igual que la suma superior. Y puedo afirmar eso, bueno, en principio podemos verlo gráficamente, que si sumo los rectángulos que quedan por abajo de la gráfica, la suma me va a dar menor que si sumo los rectángulos que quedan por encima de la gráfica. Esta suma de rectángulos va a ser la suma inferior y esta va a ser la suma superior. Y puedo afirmar que esta siempre va a ser mayor o igual que esta porque las dos tienen la misma cantidad de elementos, o sea, es la misma partición del intervalo, y lo que estoy sumando son productos de la misma base en los dos casos y lo que cambia es la altura. Y como en esta suma siempre estoy considerando los valores, el extremo inferior de los valores de función, y en esta suma siempre estoy considerando el extremo superior de los valores de función, notoriamente esta suma va a ser un valor mayor que esta para cualquier partición. Podemos observar también que si yo en vez de esta partición tuviera otra partición con más elementos, la suma inferior sería un valor más próximo al área que estoy buscando. O sea, acá tengo una partición con 5 elementos. En esta función voy a tener una partición con más elementos. Y podemos ver que las sumas inferiores se aproxima más a el área bajo la gráfica, que es la que estoy buscando. Lo mismo si busco la partición con más elementos, pero para las sumas superiores. En este
En esta lo que se excede, digamos, a la suma superior es más que si hago la suma superior, pero con la partición esta que tiene más elementos. Ahora vamos a mirar otro gráfico que es igual, pero con una partición todavía con más elementos. Y vemos que a medida que el intervalo tiene más subintervalos, la suma de las áreas inferiores cada vez se acerca más al área que estoy buscando. Y la suma de las áreas superiores se exceden, pero cada vez se acercan más al área que estoy buscando. O sea que puedo decir que si elijo dos particiones, llamémosle a esta partición P1 y a esta otra P2. Obviamente la partición P2 es más fina que la partición P1 y puedo afirmar que las sumas inferiores según la partición P2 va a ser mayor que las sumas inferiores según la partición P1. Así que lo voy a escribir. Las sumas inferiores de la función según la partición P1 es menor o igual que la suma inferior de la función según la partición P2. Siendo que P1 y P2 son dos particiones, pero P1 está incluida, la partición P1 está incluida en la partición P2. A su vez, mirando también la misma partición, pero para las sumas superiores, puedo ver que las sumas superiores según la partición P2 es menor que las sumas superiores según la partición P1. Así que las sumas superiores de la función según la partición P2 es menor o igual que la suma superior de la función según la partición P1. Bien, también podemos afirmar que dadas dos particiones distintas de la función en el intervalo AB, la suma inferior de cualquier partición va a ser menor o igual que la suma superior de otra partición. Vamos a poner como que dada una partición P1 y una partición P2 que pertenecen al conjunto de las particiones en el intervalo AB, la suma inferior de la función para una partición va a ser siempre menor o igual que la suma superior según la partición, otra partición. O sea, dadas dos particiones cualquiera, una suma inferior siempre va a ser menor o igual que la suma superior de otra partición. Bien, ahora voy a determinar dos conjuntos. Un conjunto le voy a llamar A, y el conjunto A va a estar formado por valores reales, que son los de las sumas inferiores que producen las distintas particiones en el intervalo AB. Así que el conjunto A está formado por las sumas inferiores de la función según la partición P, y estos son valores reales tales que la partición pertenece al conjunto de partes determinado por son conjuntos de reales no vacíos. Este está acotado superiormente, este está acotado inferiormente. Entonces puedo afirmar por el axioma de completitud que el conjunto A tiene extremo superior y el conjunto A' tiene extremo inferior. Toma 1.305.000. Al extremo superior del conjunto A le voy a llamar integral superior de la función en el intervalo AB, y al extremo inferior del conjunto A' le voy a llamar integral inferior de la función en el intervalo AB. Al extremo superior de este conjunto, el extremo superior de A es lo que le voy a llamar integral inferior del intervalo B
de la función. Y al extremo inferior de A' es lo que le voy a llamar integral superior en el intervalo AB de la función. Bien, si estos dos valores son iguales, puedo decir que la función es integrable Riemann en el intervalo AB. O sea, si esta integral es igual a esta, eso sería el valor de la integral para el intervalo AB.